¿Por qué se ha arraigado el racismo en diferentes culturas y sigue presente hoy en día? Esta pregunta guiará esta conferencia. Reflexionaré sobre las conclusiones de mi libro sobre los racismos ante el actual conflicto político en torno a los derechos humanos. Se abordará la construcción de la raza teniendo en cuenta los contextos y los desarrollos políticos, sociales y científicos. La expansión europea será el eje central de este enfoque desde las cruzadas hasta el siglo XX. Se comparará con las formas internas y externas de discriminación étnica y social en diferentes sociedades asiáticas. La cuestión principal que se abordará es hasta qué punto se ha utilizado la construcción racial para justificar el racismo. Por último, examinaré la persistencia de las formas de discriminación a pesar de los avances del sistema jurídico internacional. La construcción racial formaba parte de la colonización cristiana interna de la Europa medieval que se extendió a Asia Occidental a través de las cruzadas y finalmente se proyectó a otros continentes a lo largo de la expansión ultramarina. Esta construcción, que se puede verse como un etnocentrismo ampliado e endurecido, respondía a divisiones anteriores de la humanidad entre personas libres y esclavas, sedentarias y nómadas, civilizadas y bárbaras, propietarias y desposeídas. La primera división es estructural y se manifiesta en los textos épicos de diferentes civilizaciones. El horror de ser esclavo define el texto épico hindú, Mahabharata, cuando el jefe de la familia Pandava comete la falta de jugar a los dados, es derrotado y pierde todos sus bienes, incluida su libertad personal, la suya y la de su familia, y su independencia. El mismo horror está presente en la Ilíada y la Odisea de Homero, donde la práctica habitual del saqueo y de la guerra conduce al secuestro, la violación y la esclavitud de mujeres y hombres. Las diferentes formas de esclavitud temporaria o permanente, resultante de deudas, de la guerra o de la simple reproducción de los propios esclavos, crean grupos socialmente inferiores y refuerzan la mano de obra dependiente. Las consecuencias de esta división siguen siendo visibles hoy en día. La división entre poblaciones sedentarias y nómadas definió quién pertenecía y quién quedaba excluido de las sociedades basadas en la agricultura y el comercio y dotadas de un cierto nivel de desarrollo urbano. Los nómadas son considerados extranjeros, aunque en algunos casos pudieron actuar a ambos lados de la división entre las poblaciones, como los mongoles, que conquistaron gran parte de Asia y parte de Europa gracias a sus capacidades militares, pero que se adaptaron bien al entorno urbano y cortesano. En el caso de Europa, los prejuicios sobre las poblaciones nómadas de la antigüedad clásica se extendieron hasta la primera edad moderna. La división entre pueblos civilizados y bárbaros se derivaba de los prejuicios hacia quienes no hablaban la lengua del grupo de referencia. Se confundía la supuesta inaptitud cultural, la extrañeza, el origen lejano y el modo de vida nómada. En resumen, se les consideraba extranjeros. En algunos casos, los bárbaros podían ser considerados esclavos naturales, como decía Aristóteles, incapaces de gobernarse a sí mismos, lo que justificaba las incursiones de esclavización u de conquista territorial. La idea aristotélica fue aplicada por algunos autores, en particular en España para Juan Ginés de Sepúlveda en el siglo XVI, a los amerindios y a los africanos. Esa división entre civilizados y bárbaros caracterizó la expansión cristiana en la Europa medieval,
que se dirigía contra las poblaciones paganas del norte y del este, en particular los vikingos, los eslavos y los fino-magiares. Los caballeros teutónicos que prosperaron gracias a la Cruzada del Norte continuaron sus operaciones incluso tras la conversión de las poblaciones locales, pero la cristianización significaba en general la integración. La perpetuación de los samis en el norte de Escandinavia creó a largo plazo, en el tiempo lungo, una línea de división racial y prejuicios que se manifestaron hasta el siglo XVIII, en particular por parte del Linneo. La religión común no significaba, sin embargo, la ausencia de prejuicios ni de formas de división racial. La conquista de Irlanda por los ingleses, por ejemplo, proyectó sobre los colonizados diversos prejuicios. No podían construir casas adecuadas y no tenían jardines, que solían dirigirse contra los pueblos extranjeros. Y también los cristianos ortodoxos fueron discriminados en la Tierra Santa y lo mismo ocurrió con cristianos mozárabes en Iberia. La conquista cristiana de la península ibérica y de Sicilia frente a las potencias musulmanas, las cruzadas occidentales, alimentó un proceso de racialización de la religión con la aparición de prejuicios relacionados con la sangre y la amálgama de diferentes etnias enemigas en una supuesta descendencia común. Las comunidades judías que vivían en Europa bajo la protección real a cambio de elevados impuestos fueron expulsadas de Inglaterra y Francia entre finales del siglo XIII y principios del XIV. David Nirenberg estudió el antijudaísmo como un conjunto de prejuicios odiosos y persistentes utilizados para reforzar la identidad de las poblaciones dominantes en las que los judíos eran una minoría. Se suponía que eran poco fiables, ritualistas, fríos y dispuestos a perjudicar a las sociedades en las que vivían. Nirenberg matizó el enfoque artificial de Sartre, según el cual los judíos habían sido criados y proyectados por poderes externos, pero las particularidades locales y históricas, es decir, la razón por qué las teorías del siglo XVIII sobre la raza ignoraban a los judíos, se perdieron en el proceso. Además, el impacto de este proceso de estereotipación en las personas reales no se tiene suficientemente en cuenta en un análisis estrictamente ideológico. Las cruzadas occidentales provocaron una racialización informal de las comunidades religiosas no cristianas. En el caso de las comunidades judías, cabe admitir que una fuerte ascendencia y un legado cultural común pudieron legitimar una noción de genealogía y de sangre, pero no los prejuicios asociados a ella. En el caso de los musulmanes, la amálgama étnica hizo aún más artificial la idea de proyectar genealogías comunes a partir de creencias compartidas. La división entre propietarios y desposeídos es interna a las diferentes sociedades que han abandonado sus tradiciones comunitarias. La experiencia económica de los propietarios puede relacionarse con la división entre libres y esclavos, responsable de la creación de vínculos de dependencia. El concepto de raza se introdujo en el lenguaje corriente de forma bastante indirecta. En la región delimitada por el eje que va del norte de Italia a Flandes, este concepto se aplicó a diversos ámbitos, desde un origen vinculado al ganado hasta la aristocracia de finales de la Edad Media. Sin embargo, la experiencia hispánica se apropió de este concepto de manera reduccionista, vinculándolo a la sangre manchada de las poblaciones judías y musulmanas obligadas a convertirse al catolicismo entre finales del siglo XIV y principios del XVI. Mientras tanto, la expansión ultramarina de las potencias ibéricas y europeas suscitó una nueva reflexión sobre la diversidad
de los seres humanos en el mundo. La racialización de las religiones antagonistas formaba parte del proceso cristiano de conquista de Europa, pero en el caso de los nuevos cristianos, de los conversos de origen judío y musulmán, obligados a convertirse en la península ibérica, se fue aún más lejos. Las revueltas y la violencia política a las que se vieron sometidas estas comunidades entre finales del siglo XIV y principios del XVI dieron lugar a una estrategia por parte de la etnia políticamente dominante de erradicación cultural y religiosa con el fin de evitar cualquier forma de identidad y resistencia. Esta estrategia fracasó en parte porque estas poblaciones eran muy trabajadoras y competitivas. Los moriscos eran expertos en agricultura y artesanía, mientras los conversos eran expertos en artesanía, comercio e inversiones financieras. Una parte de la población cristiana vieja consideraba que los nuevos conversos y sus descendientes podían ahora competir por los puestos más altos de la sociedad y ya no podían ser considerados como minorías protegidas y sometidas. Esto provocó una crisis de identidad entre las élites de cristianos viejos que temían perder sus privilegios tradicionales. Se rebelaron contra los conversos acusándolos de persistir en su fe tradicional. Las leyes de pureza de sangre que surgieron de estas revueltas tenían por objeto impedir el acceso de las minorías convertidas a las órdenes religiosas y militares, a las carreras eclesiásticas, a los ayuntamientos, a los colegios y a las universidades. Estas prácticas de exclusión violaban el sentido tradicional del sacramento del bautismo, que borra el pasado y ofrece un nuevo comienzo a los fieles creyentes en Dios en espera de la salvación, pero también violaban el principio universalista de la Iglesia cristiana. Era la primera vez que se tomaba sistemáticamente como blanco a grupos étnicos convertidos para excluirlos, imponiendo formas de discriminación y una clara división dentro de la comunidad cristiana. La oposición inicial del rey y del papa no impidió otras revueltas que condujeron a la aceptación final de los estatutos de pureza de sangre, un proceso de limpieza de sangre, un proceso que duró más de un siglo. Se trata de un movimiento histórico que ha demostrado la validez de mi definición del racismo como un prejuicio hacia el origen étnico asociado a acciones discriminatorias. El conjunto de formas de exclusión reforzadas por la investigación inquisitorial, que jugó un papel importante, proporcionó los medios institucionales para mantener a comunidades extremadamente creativas bajo una amenaza permanente. Este proceso también condujo a mi tesis de que los casos históricos de racismo se alimentan con el fin de monopolizar los recursos económicos y políticos. No hay nada de innato en el racismo en la humanidad. El racismo es una forma de más endurecida, más ampliada, de etnocentrismo que procura clasificar todos los pueblos del mundo, pero hay siempre un objetivo de monopolizar recursos y de afastar competencia. En esencia, los conversos y los moriscos en la península ibérica eran demasiado competitivos y debían ser contenidos mediante mecanismos disciplinarios bajo la acusación de herejía. Si bien la colonización cristiana en el seno de Europa creó los primeros casos evidentes de racismo hacia las minorías, la expansión europea planteó nuevas cuestiones en cuanto a la clasificación
y jerarquización de los pueblos del mundo. Se trataba de un paso importante que reflejaba la nueva centralidad adoptada por los europeos, que dejaban atrás la percepción medieval de Jerusalén como centro del mundo. Eso es muy importante porque la cartografía europea del siglo XIII es una cartografía llamada TO. El eje, el centro era el Mediterráneo y el centro era del mundo en ese tiempo para los cristianos europeos era Jerusalén. En el siglo XVI, Europa se afirma como el centro del mundo. Ese es un cambio cartográfico visible en la cartografía. Creo que... ok. Gracias. La portada del Theatrum Orbis Terrarum. ¿Se ve un poco? Sí. El primer atlas publicado por Abraham Ortelius en 1570 personifica a los continentes en forma de mujeres que representan a 4 razas diferentes. Europa, en el topo, en la cima, aparece bien vestida bajo una corona imperial, con el globo terráqueo bajo la cruz a modo de timón, rodeada de las artes liberales. Asia se sitúa en el lado derecho de Europa, a un nivel inferior, vestida con ropas transparentes y sosteniendo un recipiente de incienso en la mano. Representa la sensualidad y la ligereza. África aparece representada cuasi desnuda, con una rama de incienso rudimentaria y el sol detrás de la cabeza, lo que recuerda el significado griego de la palabra etíope, que significa rostro quemado. En la parte inferior de este portal jerárquico se encuentra la personificación de América, desnuda, sosteniendo en la mano una cabeza decapitada en señal de canibalismo. Esta página de título sirvió de modelo para cientos de imágenes de mujeres que personificaban las razas asociadas a los continentes hasta principios del siglo XX. Y la última es la estatua de Carpeaux, Jardin de Luxembourg, en París, es más horizontal, menos jerárquica, en el final del siglo XIX. Este modelo mezclaba las divisiones anteriores entre esclavos y libres, bárbaros y civilizados. Tenía el poder visual de afirmar la supuesta supremacía europea. La jerarquía de los pueblos del mundo, representada en la portada de Ortelius, fue desarrollada por fuentes textuales como José de Acosta de Procuranda Indorum Salute, publicada en 1589, que elaboraba los criterios europeos para las sociedades, para definir las sociedades civilizadas, tales como la capacidad de leer y escribir, la ley escrita, la producción de cereales, el hábitat de casas construidas y ciudades fortificadas y la administración política centralizada. Las divisiones estructurales de la humanidad estaban en pleno auge en la segunda mitad del siglo XVI y se extendían entre los pueblos del mundo. ¿Hasta qué punto se trataba de un punto de vista exclusivamente europeo? Nuestra información sobre el hemisferio norte, en particular en lo que respecta al Islam y las civilizaciones hindú, china, o las culturas hindú, china y japonesa, indicaría prejuicios étnicos similares. Los relatos de los escritores islámicos sobre el África subsahariana, por ejemplo, los de Ibn Khaldun, muestran la misma serie de prejuicios.
en particular el rechazo de la desnudez, asimilada a la barbarie, y la división entre personas esclavizadas y libres, bárbaros y poblaciones controladas. Los escritos sánscritos y los tratados jurídicos hindús, mucho más antiguos, definirían un conjunto de normas que reflejan los mismos prejuicios. El desprecio de largo tiempo, de larga data, de los chinos hacia las poblaciones montañesas es extendido a los salvajes que vivían en la isla de Taiwán, integrada solo tras la ocupación neerlandesa, es señal de prejuicios compartidos que se dirigieron contra los propios europeos, designados como los bárbaros del sur. Los japoneses consideraban a los Ainu de la isla septentrional como ajenos a su civilización. No fueron integrados y colocados en una posición de inferioridad hasta la importante migración de los Yamatos, la etnia principal japonesa, en el siglo XIX. Y aquí nos vemos, eso es un mapa del mundo de Kioto, en Japón, 1671, y es muy interesante porque hay una visión del mundo de las Américas, de la parte central de Asia y de África y Europa. Es muy interesante porque toda esta parte de Asia está en el centro. Y hay un mapa, una carta de Matteo Ricci, anterior evidentemente del inicio del siglo XVII en China, que pone China en el centro del mundo. Entonces las necesidades de difusión del cristianismo también tuvieron un impacto en la cartografía. Pero aquí es muy interesante, está toda esta parte en el centro. Pero lo que me interesa aquí es también esta representación de pueblos del mundo, conocido de los japoneses, y aquí se ven también personas un poco desnudas, de diferentes color de piel, y los mismos prejuicios que se encuentran en Europa y en Islam. Yo creo que esto es muy interesante porque esto es un caso de las pinturas de castas en México en el inicio del siglo XVIII. Es un poco más tardío, pero hay una semejante idea con esta representación de familias, de hombre y mujer. Es muy interesante. Es como familias nucleares, que es un poco sorprendente. Pero las castas son posteriores, pero también antes nos tenemos el género de libros de vestimentas, que desde la mitad del siglo XVI introducen todos los pueblos del mundo, todos los conocidos de los europeos, y que tiene también esta matriz de casales, de familias de diferentes culturas. El Codex Boxer, que es... ¿perdón? El Codex Boxer, que es una recopilación de texto e imágenes elaborada hacia 1595 en Manila, es testimonio de la colaboración entre europeos y asiáticos. Los europeos redactaron los textos sobre Asia Oriental con la ayuda de informantes asiáticos
y de fuentes primarias recopiladas por misioneros, en particular por el lingüista erudito agustino Martín de Rada. Las imágenes fueron realizadas sin duda por artistas chinos y probablemente japoneses. Estas muestran la misma jerarquía de pueblos entre los países tributarios de China y los demás pueblos fuera de la esfera política china. La vestimenta, que en Europa se reconocía como un marcador social que identificaba a los diferentes segmentos de la población, se utilizaba en Asia Oriental con el mismo propósito, mostrando las elaboradas indumentarias que llevaban los mandarines, los comandantes militares y otros miembros de las élites sociales. Estos son diseños de chinos y de japoneses. Aquí es un samurái. Aquí son los tagalogos de las Filipinas, ya con los pies nudos, pero todos vestidos. Y aquí son los nativos de la isla de los Ladrones, que es a este de las Filipinas. El grado de desnudez indica también la barbarie y el alejamiento de lo que más tarde se llamará civilización. Sin embargo, las actitudes existen mucho antes que los nombres que las designan, como siempre nos enseña la historia. Cito aquí estos ejemplos de imágenes que a veces dicen más que los textos, como los habitantes de las Islas Ladrones en el Pacífico o los diferentes grupos sociales de los países tributarios de China. Este Codex Boxer tiene mucho y fue publicado, editado hace 10 años. Es una compilación magnífica. El hemisferio sur nos ofrece también ejemplos del mismo modelo de vestimenta como marcador social. La nueva crónica y buen gobierno, escrita por Guamán Poma de Ayala y enviada a Felipe III en 1615, proporciona un relato único y extraordinario del pasado amerindio de los Andes antes de la conquista española. El objetivo era mostrar el pasado digno y ordenado de los quechuas, su capacidad para construir casas, planes urbanísticos, caminos y puentes, así como sus técnicas hidráulicas y agrícolas, sus artes y oficios. Guamán Poma reclamaba la autonomía política, la restitución de los bienes a los pueblos andinos bajo una monarquía española universal. Procuraba demostrar que estos pueblos tenían el mismo nivel de educación y habían sido influenciados por el cristianismo. El libro contenía 400 páginas de dibujos que representaban por primera vez de manera sistemática esta sociedad antes y después de la conquista. Esto es antes de las conquistas. En estos dibujos nosotros vemos la importancia de la vestimenta como marcador social y cómo se rechazaba la desnudez. Y aquí también hay toda una propaganda sobre las capacidades agrícolas de los quechuas, sobre las capacidades de producir textiles y en muchas la capacidad de construcción, de planeamiento urbano. Entonces es un libro. El libro de Guamán Poma fue organizado a partir de dibujos. El texto fue escrito después. Y otros libros como el Codex Florentino, que fue organizado por Bernardino de Sahagún con la ayuda de nativos nahuatl en México, muestra también todas las personas vestidas. Aquí están trabajando sobre la artesanía de las plumas, que era una cosa bastante importante. Yo creo que llegamos al fin de las imágenes.
Las teorías raciales que se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XIX se inspiraban en el modelo continental de Ortelius, basado en el color de la piel y los fenotipos físicos, al tiempo que incorporaban ciertas variaciones. Alonso de Sandoval y François Bernier fueron autores del siglo XVII que destacaron la existencia de personas negras en diversos continentes, lo que complicaba dicho modelo. Se aceptó también la existencia de personas blancas en el norte de África y en Asia Occidental. El punto de inflexión se produjo más tarde con Carl Linneo, quien explicitó las supuestas capacidades intelectuales antes citadas para subrayar la supremacía europea, pero ahora desarrolladas en un enfoque sistémico que pasó a formar parte integrante de las teorías raciales. Las teorías sobre la raza del siglo XVIII hacían hincapié en la jerarquía, aunque dejaban abierta la posibilidad de mejora para las distintas razas. Esta postura era cuestionada por los poligenistas, como Voltaire, que defendían la creación múltiple con una desigualdad permanente entre las razas definida desde el principio. Los naturalistas y filósofos de la corriente dominante, como Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, Petrus Camper, Johann Friedrich Blumenbach y Immanuel Kant, defendían el monogenismo al tiempo que defendían la superioridad de la raza blanca. Blumenbach era abolicionista y coleccionaba obras literarias y artísticas de autores negros. La generación de principios del siglo XIX se dividía entre Cuvier y Lamarck. El primero postulaba una visión rígida de las divisiones raciales jerárquicas que influiría en Louis Agassiz en Harvard, quien apoyaba la postura racista de la Confederación sobre la inferioridad innata de los negros con el fin de perpetuar la esclavitud. El segundo, Lamarck, alañaba el camino al evolucionismo a través de su visión de una transformación permanente de la naturaleza. James Pritchard y Alexander von Humboldt formularon una visión escéptica de las razas, subrayando la imposibilidad de establecer fronteras nítidas. Sin embargo, la corriente extremista del racismo representada por Agassiz resistió inclusive a la difusión del evolucionismo de Darwin, influyendo en Austin Stuart Chamberlain y en la visión nazi del arianismo como origen de la supremacía blanca alemana, lo que condujo a los devastadores genocidios de la Segunda Guerra Mundial. Las teorías raciales son el resultado de la expansión europea que afirmó la superioridad del continente frente a los pueblos de otras partes del mundo. Las jerarquías así creadas justificaban la división internacional del trabajo resultante de la sucesiva ampliación e integración de los mercados. Los prejuicios hacia los negros legitimaron la trata de esclavos y la esclavitud, mientras que las diferentes formas de someter a los pueblos de Asia y América redujeron la competencia y proyectaron la idea de inferioridad. En resumen, las teorías raciales se alimentaron del racismo, entendido como un prejuicio sobre el origen étnico combinado con prácticas discriminatorias. El objetivo era justificar y legitimar la monopolización europea de los recursos mundiales. Este proceso alcanzó su apogeo en la década de 1930, cuando la mayor parte de las superficies continentales se encontraba bajo el control directo o indirecto de las potencias occidentales. El papel fundamental de las teorías raciales en la lucha contra la emancipación tuvo una marcada expresión en el sur de los Estados Unidos antes y después de la Guerra Civil. George Fredrickson estableció un paralelismo político y racial entre esta región y Sudáfrica. Las teorías raciales tuvieron un impacto devastador en todo el mundo, ya que se extendieron y crearon prejuicios en regiones que no habían vivido experiencias similares. La interiorización de la inferioridad se produjo en varios países que habían estado bajo la influencia directa o indirecta del mundo occidental o que estaban recuperando de un largo periodo de aislamiento. Sin embargo,
Debemos ampliar nuestra investigación sobre el racismo a regiones donde han existido formas de discriminación y segregación fuera del mundo occidental. El caso del sur de Asia es quizás el más evidente. En 1515, el portugués Duarte Barbosa proyectó sobre la sociedad hindú la metáfora de las castas procedente del mundo agrícola europeo que se fue extendiendo poco a poco por el subcontinente. En el tiempo lungo influyó en la idea de un eje puro e impuro que estructuraba un conjunto de castas jerárquicas polarizadas por los brahmanes en la cima y los dalit o oprimidos en la base. El estatus de los diferentes segmentos de la población se habría cristalizado con el paso del tiempo, transmitiendo las ocupaciones de generación en generación y creando así un obstáculo para la movilidad social. Estas ideas circulaban entre los europeos y se inspiraban en importantes textos normativos como el Arthashastra. Louis Dumont escribió una obra sistemática sobre esta estructura social homo-hierárquicos. Los especialistas en el sur de Asia han cuestionado este modelo esgrimiendo dos argumentos principales. No se han tenido en cuenta las diferencias regionales del sistema ni el impacto de otras religiones. El colonialismo británico endureció aún más el sistema de castas al adoptarlo y difundirlo como una característica del subcontinente. Esas críticas no bastaron para disuadir a eminentes Dalits como Ambedkar, el célebre académico que redactó la Constitución de la India y luchó toda su vida contra el sistema de castas, de convertirse finalmente al budismo para protestar contra la discriminación constante de un importante grupo social. Mientras que el caso del sur de Asia puede definirse como una forma de racismo interno basado en relaciones sociales extremadamente jerarquizadas, los casos de Japón, Corea y Tíbet son menos sistemáticos y jerárquicos, pero basados en la impureza que definía la marginación de ciertos grupos sociales. Y tenemos los grupos que trabajaban con los cueros, entonces con carcasas de animales, los grupos que trabajaban con la basura. Entonces son esos grupos que también en esos países son discriminados. La diferencia es que hay esta situación de parias, podemos decir, pero no hay una estructura de castas en estos países. En India, en el sur de Asia, hay un sistema de castas y los Dalits o oprimidos constituyen 15% de la población, lo que es enorme. En China, la discriminación hasta las personas consideradas inferiores, sirvientes, criados, artistas, prostitutas, actores, barqueros, mendigos y esclavos, fue abolida legalmente por el emperador Yangtze en 1723, pero los prejuicios persistieron, especialmente en lo que respecta a los matrimonios, las concubinas, y sus descendientes eran excluidos de la herencia. Pero eso es una cosa que es semejante en otros países. La división entre bárbaros crudos y cocidos, salvajes y sometidos, impregna los textos chinos relativos a los pueblos ajenos al imperio. A los africanos se les solía calificar de esclavos del diablo. El elogio de la piel de jade blanco se encuentra en la tradición poética una característica compartida con otras culturas de Asia, y los matices de color de la piel distinguían a los trabajadores agrícolas de cabeza negra, otra indicación de prejuicios internos y externos compartidos con diferentes culturas. Las personas peludas eran consideradas bárbaras. Las procedentes de las montañas del sudeste asiático, del Golfo de Bengala, de Japón y de Europa. La idea de los caníbales se aplicó a algunas de estas personas en diversos momentos. Los europeos eran considerados caníbales porque compraban esclavos jóvenes.
La expansión de China de finales del siglo XVII y del XVIII en Asia Central afianzó el concepto de descendencia y jerarquía étnica. Sin embargo, fue la combinación de las derrotas en las guerras de opio, la ocupación parcial del territorio por parte de Japón y la erosión de la dinastía Qing, junto con grandes revoltas, lo que dio lugar a un nuevo movimiento nacionalista que integraba en el final del siglo XIX, que integraba los debates occidentales sobre la raza. El nacionalismo iba de la mano del imperialismo, como afirmaba Christopher Bailey en relación con el caso británico. Sin embargo, podemos extender esta afirmación a los casos portugués y español, también estos basados en territorios de ultramar lejanos o independientes, pero aún grabados en la memoria colectiva. Los casos chino y ruso en el tiempo largo de imperios territoriales y continuos construidos y reconstruidos a lo largo de diferentes regímenes ofrece un argumento de expansión natural, pero las consecuencias para las comunidades locales, los nómadas, eran semejantes. ¿Cuál es la relación entre el imperio, el racismo y las teorías raciales? Íntima. La justificación de la existencia de un imperio siempre se ha basado en su capacidad para gobernar y explotar los recursos. El menosprecio de las poblaciones locales forma parte de la retórica imperial. Las teorías raciales europeas, como hemos dicho, son el resultado del colonialismo interno y externo. El caso asiático no es diferente, como lo atestigua la expansión japonesa desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos conquistados eran considerados débiles, poco fiables y aptos para ser dominados. Japón ni siquiera contempló la posibilidad de crear fuerzas armadas con las poblaciones sometidas, consideradas inferiores a las normas y la ética militares requeridas. Los Han, en el caso de China, y los Yamato, en el caso de Japón, que representaban más del 90% de la población total en ambos casos, se impusieron como la etnia principal de referencia para el orgullo nacional. El auge del nacionalismo alimentó la afirmación de imperios territorialmente continuos con la marginación de las minorías étnicas en la China y la Rusia modernas. Si bien el nacionalismo alimentó el imperialismo, también debemos tener en cuenta los movimientos anticolonialistas y antiimperialistas guiados por la esperanza de una liberación del imperio que conducieron a romper la lógica de algunos imperios durante los siglos XIX y XX. El Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro fueron desmantelados en Europa y Asia Occidental hasta la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo en Europa Central y Oriental mostró el lado oscuro de la democracia con la opresión de las minorías, como bien ha demostrado Michael Mann. Estoy hablando del siglo XIX. La inclusión o exclusión de las minorías del concepto de ciudadanía se convirtió en la piedra angular de la dinámica política. La desintegración del Imperio Otomano dio lugar al nacimiento de nuevas naciones en los Balcanes y a protectorados europeos en Asia Occidental. El racismo no se detuvo. La expansión alemana y japonesa demostró el efecto devastador de las presunciones políticas de superioridad racial. Solo el desenlace catastrófico de la Segunda Guerra Mundial puso fin a las políticas basadas en la ideología de la supremacía racial. Sin embargo, en Estados Unidos, la supresión de la segregación racial formal no se llevó a cabo hasta la década de 1960, mientras que en Sudáfrica el fin del régimen del apartheid no se produjo hasta la década de 1990. No obstante, esta ideología de la supremacía racial se ha adaptado a las nuevas circunstancias, pasando de una supuesta jerarquía biológica innata a una capacidad o incapacidad cultural de integración. Una vez más entra en juego la racialización de la religión y la etnicidad.
Los movimientos antiimperialistas en las colonias tras la Segunda Guerra Mundial tuvieron un impacto significativo en las teorías raciales y las políticas racistas. La segregación y la discriminación derivadas de los prejuicios raciales quedaron sistemáticamente al descubierto. La movilización de las poblaciones coloniales puso de manifiesto el rechazo generalizado hacia las formas históricas de menosprecio de las personas que legitimaban la explotación y la opresión. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 desempeñó un papel importante en este proceso. Fue retomada y ampliada por los movimientos de liberación que la utilizaron como estandarte en su lucha para denunciar la severa represión de las potencias coloniales. Nos ha recordado la primera apropiación histórica de los derechos humanos por parte de los negros y los esclavos en rebelión en Haití en 1791. La declaración francesa anterior no estaba destinada a los esclavos, pero estos adoptaron sus principios universales y actuaron en consecuencia. Estos actos históricos de liberación que desafiaban la opresión anterior sustentada en prejuicios raciales fueron más importantes que miles de discursos políticos. Estos actos afirmaron los derechos humanos frente a la visión liberal que los reducía a los derechos de propiedad. Algunos marxistas como Wallerstein han menospreciado los derechos humanos como una manifestación burguesa, olvidando la importancia de los derechos económicos, sociales y políticos de la Declaración Universal. Lo que es indiscutible es el impacto de estos movimientos en la lucha contra la perpetuación de las políticas racistas tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día contamos con declaraciones interregionales de derechos en todos los continentes y subcontinentes que afirman la dignidad de todos los seres humanos y su derecho a ser respetados como libres y iguales. Sin embargo, la descolonización de la mentalidad occidental ha resultado mucho más complicada de lo previsto, como lo demuestran los acalorados debates sobre la restitución de los artefactos coloniales y los restos humanos, por no hablar del propio estatus de los museos que albergan el botín del antiguo mundo colonial. La reproducción de los métodos coloniales por parte de ciertas élites de los países independizados constituye otra faceta de la realidad postcolonial en la que vivimos. La historia nunca es lineal, pero yo pensaba que la intensificación de los intercambios económicos mundiales y las migraciones internacionales conducirían al declive del racismo. La idea de igualdad jurídica ha sustituido efectivamente al racismo formal, pero el racismo informal no ha desaparecido. En las antiguas potencias occidentales, y aquí incluyo a Rusia, la nostalgia por el imperio ha inspirado formas de recuperación territorial mediante acciones militares o ha sido reciclada por las fuerzas de extrema derecha para sustentar una guerra cultural basada en el resentimiento hacia los privilegios perdidos, reales o imaginarios. En todos estos casos, el nacionalismo, alimentado por la idea de la supremacía racial de una comunidad histórica, sigue siendo atractivo. Los elevados niveles de inmigración no desalientan a estos movimientos. Al contrario, se utilizan para promover políticas de exclusión, a pesar de que Europa se enfrenta a una crisis demográfica. Hay dos cuestiones más que me gustaría abordar en relación con el racismo persistente: la perpetuación de la esclavitud en diversas partes del mundo y el arraigo del lenguaje racial. La esclavitud de personas se denuncia con frecuencia en Asia Occidental, en particular en los estados petroleros, donde las élites locales acogen a inmigrantes para realizar trabajos domésticos, pero también para la construcción y otros sectores económicos, y estos son maltratados de diversas maneras. Por ejemplo, se les confiscan los pasaportes, se retrasa el pago de sus salarios y carecen de libertad de movimiento. Los inmigrantes proceden de diferentes regiones de Asia.
Se les considera minorías dependientes y se les trata como esclavos. Se han señalado situaciones similares en los países occidentales, donde la prostitución forzada entre las minorías inmigrantes está especialmente extendida. En el sudeste asiático, algunos miembros de minorías étnicas siguen siendo víctimas de racismo vendidos como esclavos. En Myanmar, la persecución de la minoría musulmana en las últimas décadas no puede disociarse de un contexto de conflicto religioso y racial. En el sur de Asia, la persecución de las comunidades musulmanas puede estar relacionada con la afirmación de un nuevo poder imperial basado en una mayoría hindú, pero también existe un aspecto de discriminación sistemática hacia una religión racializada. En el Sahel, el abolicionismo sigue siendo una lucha liderada por las ONG locales, tal y como ha documentado el excelente trabajo de Benedetta Rossi. Por último, el concepto de raza ha sido desmitificado sistemáticamente, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, como una construcción carente de fundamento biológico. Sin embargo, se ha utilizado constantemente en el discurso político, en la prensa y en las redes sociales, mucho más que el racismo, que es el fenómeno histórico que está en el origen de la construcción de la raza. Se observa una esencialización de la raza en todos los continentes, incluyendo en el mundo académico. Es mucho más fácil construir un nuevo curso sobre la raza que sobre el racismo. Yo he experimentado eso. Pero hay más. Como han señalado acertadamente Sarah Daines y Orville Lee, los afroamericanos han invertido la idea de raza, transformándola de un concepto social destinado a justificar jerarquías y monopolizar recursos a la expresión de una identidad colectiva y a una herramienta política contra la discriminación. El deseo de raza define este importante giro de significado histórico. No es ni la primera ni la última vez que asistimos a un cambio semántico de este tipo. El debate postcolonial ha cuestionado las jerarquías raciales y ha relegado a un segundo plano a la raza blanca, equiparándola al antiguo colonizador. Es coherente que hoy en día se pueda afirmar que se es de raza morena, algo que habría sido impensable hace 50 años. Quieren subrayar que no son blancos. La consecuencia involuntaria de este giro en la noción de raza es que converge con la inercia de la antigua designación de las razas como jerárquicas. El postulado de la última tendencia consiste en reivindicar una identidad colectiva no blanca. Sin embargo, las jerarquías raciales tradicionales suponían la existencia de una supremacía. Esperemos que la postura antirracista se abra camino en un mundo que aún está lejos de hacer realidad la igualdad y la dignidad para todos los seres humanos, tal y como las define la ley. Gracias. Muchas gracias por esta panorámica sobre una cuestión, digamos, tan difícil no de entender porque ocurre y porque es visible, pero en cierto sentido de comprender, porque va directamente a una sola cosa que parecería que hay un acuerdo universal sobre ella, que es que los humanos somos una sola condición. Entonces, el rechazo sistemático de esto, desde tantos puntos de vista y en situaciones tan diferentes, es lo que lleva a una especie de desconcierto. ¿Cómo se combate este desconcierto? No, el problema es complicado porque yo cuando he comenzado a hacer mi pesquisa sobre el racismo, yo pensé a los movimientos activistas que existen por un motivo claro. ¿Los movimientos? Activistas que existen por un motivo claro, pero el problema es que los movimientos negros consideran que el racismo es más fuerte en este caso.
Los movimientos antisemíticos también consideran que son víctimas históricamente mucho más lejos. Los movimientos contra la islamofobia consideran también que son víctimas históricamente. Y para mí, cuando comencé a trabajar sobre el racismo, yo quería entender cómo todos los fenómenos de racismo, de discriminación, de prejuicios eran relacionales. 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 Y entonces, para mí, isolar una parte de las víctimas y decir estas son más perjudicadas que otros, no hacía senso, porque todos de una forma o de otra fueron atacados, no podían afirmar su capacidad creativa, su capacidad de trabajo, su dignidad humana. Y entonces, para mí, el problema principal era y es aún de hablar con toda la gente envolvida en este problema del racismo y ultrapasar esta idea de un racismo compartimentado. El racismo es siempre relacional. Y ahora se puede ver que habrá un nuevo momento de cambio, de un grupo que es el blanco y que será un otro grupo que será el blanco siguiente. Entonces es siempre alguna cosa relacional, no es compartimentado. El racismo, el prejuicio y la acción discriminatoria es siempre relacional. Es un prejuicio muy extendido, pero que se decanta de maneras diferentes. Sí. Pero claro, en el espacio de comunicación universal, estas cosas deberían ser más insostenibles. Y en cambio parece que salen reforzadas. Es siempre el problema de monopolización de recursos. El racismo es una herramienta para afastar competición, para afirmar una posición dominante. Es una herramienta como otras. Y eso es la parte, digamos, difícil de combatir, porque hay muchas minorías y mayorías también que son tenidas como blancos y no pueden tener la misma posición de dignidad humana de otros. O sea, cuando las instituciones modernas se constituyen sobre la base del principio de una condición universal humana, es el momento en que más se acelera el racismo. No diría eso, porque hay un cambio importante, es que no hay un racismo formal, institucional, legal. Eso ha cambiado después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy importante. Del punto de vista jurídico, el racismo es ilegal. El problema es de implementar la ley. Eso es un otro problema. Pero este cambio de un racismo que es informal, puede ser estructural también, está, y impide el acceso a la educación, impide acceso a la habitación, impide acceso al trabajo, a ciertos trabajos, pero no es soportado por la ley. Eso es ya una diferencia. Hay un paso. Pero hay aún un largo trabajo a hacer. El racismo, digamos, emblemático ha sido en los tiempos modernos la señalización del negro, digamos, ¿no? Ha sido el más emblemático.
¿Cuáles son? Después del genocidio de los hebreos, de los judíos en Alemania. Sí, sí, también, sí. Pero, ¿cuáles son las nuevas figuras de la descalificación racista? El papel de los judíos y los negros, ¿quién lo juega ahora en la sociedad actual? Yo creo que cambia. Fue en las últimas décadas. Y cambia por motivos políticos. ¿Por qué? En Francia, por ejemplo, los musulmanes fueron el blanco de políticas y no digo políticas del Estado, pero de políticas de movimientos políticos de extrema derecha. Y entonces en los Estados Unidos también tenemos las políticas o la opinión contra los afroamericanos y también contra el Islam. Es un momento es un momento de cambio, pero yo creo que va a haber una inversión de cambio de las políticas tradicionales de extrema derecha contra los judíos que se posicionaron contra el Islam y los musulmanes. Pero yo no dudo que esto puede cambiar de un día al otro. Y lo que sucede ahora en el Medio Oriente puede cambiar de un día al otro. Y en el mundo oriental, Trump puede justificar todo y diciendo que todo el mal es de Netanyahu. Y cambiar todo de un momento a otro. Quindi, porque todo es relacional. Es muy instable. Lo que creo, yo diría que hay un racismo que no es formal, pero hay un racismo informal que es muy instable y que puede tomar como blanco diferentes grupos populacionales de acuerdo con intereses políticos muy conjunturales. sí, y lo que es verdad es que juegan un papel muy importante y a mí aquí lo que me inquieta es qué papel pueden jugar los sistemas comunicacionales. Sí. Y en este caso estamos en un sistema comunicacional absolutamente nuevo, el sistema que genéricamente llamamos digital, pero que es más complejo que esto, que no sé si ya se está apreciando hacia qué dimensiones puede estar llevando al racismo o no. ¿Hay señales sobre esto? Hay algunos estudios sobre estos, porque este cambio de soporte de la extrema derecha americana por Israel no digo que no existía antes, pero es mucho más importante que lo que acontecía. Pero yo creo que es instable, que no es una cosa que va a continuar porque los intereses políticos cambian. Y ahora con la derrota de Trump en frente de Irán, yo creo que va a cambiar. Qui s'incorpora a la conversa, que no ens queda gaire temps. Aquí hi ha dos... On és el micro? Aquí hi ha dos... Allà. Ah. Bueno, després els dos de darrere. Muchas gracias por su conferencia tan interesante. A pesar de que no la ha citado explícitamente, yo le quería preguntar si la actual política del Estado de Israel hacia los palestinos entraría dentro de las categorías que usted ha mencionado de apropiación de recursos y de desigualdad ante la ley. Es mejor 2 o 3 preguntas. Doctor Betancourt, agradezco su conferencia. Su recorrido histórico
me sacan dos preguntas. ¿Usted considera que el racismo es parte de la naturaleza humana? No. ¿O considera que el racismo es un problema económico? Sí, sí. No, el racismo, en el libro que publiqué, yo quería demostrar que el racismo no es parte de la naturaleza humana. Hay partes del mundo que no tuvieron racismo y en diferentes momentos históricos, y si uno hay racismo interno. Por eso yo lo que hizo fue estudiar el racismo occidental y después comparar con racismos en Asia. Y hay el racismo interno, el sistema de castas es un racismo interno, digamos. Pero en general no podemos decir que en todas las partes del mundo existía racismo. En muchas partes no existía, en partes de África no existía, en China por mucho tiempo no existía. Entonces, en Europa también no existía constantemente, y el racismo fue siempre movilizado por motivos económicos y políticos, siempre. Yo me recuerdo que al inicio hizo una conferencia en la universidad y dice, estoy trabajando en esta hipótesis, pero me dijeron, hay casos que contradicen esta hipótesis. No hay casos que contradicen esta hipótesis. Entonces es muy movilizado por monopolización de recursos. Y evidentemente hay un lado de inercia, hay casos individuales de racismo, pero cuando yo hablo de racismo son movimientos de discriminación, no son casos individuales. Y esos casos de movimientos colectivos de discriminación son casos claramente de monopolización de recursos. En relación a Israel es evidente que el caso yo creo que es el artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre genocidio, que dice que la supresión de la nación o el intento de suprimir una nación es un caso de genocidio. Y eso se puede verificar en Israel, la declaración de los gobernantes es clara de este gobierno, y se puede verificar en el caso de Ucrania con la invasión rusa. Son dos casos claros que están sobre el artículo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el genocidio. Una cuestión. Ha planteado que históricamente el racismo nace a veces del desprecio y de la ignorancia respecto al diferente, pero otras veces también del miedo a la competencia. Y por lo tanto, en este segundo aspecto, el económico evidentemente aparece, sobre todo cuando es un problema interno, pero en cambio respecto al primero, es decir, la ignorancia, el desprecio a lo poco conocido y considerado intelectualmente inferior, no siempre hay aspectos, digamos, fundamentalmente económicos, sino, yo diría, ideológicos muy claros de creencia en la superioridad propia. Sí, pero la superioridad tiene intereses económicos. Eso es el problema. Para mantenerla, porque Nietzsche tenía una idea muy interesante de resentimiento. Nietzsche consideraba que el resentimiento era un gran motor histórico. Pero para él el resentimiento era un fenómeno de los esclavos y de los judíos, de las poblaciones dominadas. Y para mí el resentimiento históricamente es un fenómeno transversal,
Y lo que encontramos hoy es el resentimiento de antiguas élites, de personas de diferentes orígenes sociales. Y es verdad que el resentimiento es un importante motor histórico. Las guerras culturales que fueron motivadas muy recientemente se apoyan en este resentimiento de la pérdida de privilegios reales o imaginarios. Pero el resentimiento creo que es muy importante y es transversal. Ese es el problema. Aquí hay una... Hablamos de lo político. Hablamos de lo político y de lo económico. Y lo religioso también no es, la religión no es algo que, o sea, desde el principio de los tiempos, la religión no fue la primera que hizo ese tipo de discriminación. Eso es muy interesante porque la religión fue también de una cierta forma racializada. Porque, por ejemplo, decir que la población musulmana tiene un cierto origen, no hay cosa más variada que el Islam. En el caso de la nación hebrea, es verdad que hay una origen étnica distinta, pero en el caso de Islam es completamente diverso. Y fue racializada y con prejuicios que resultaba una amálgama de la población islámica. El caso ibérico es muy interesante sobre eso. Y después, el problema, por ejemplo, George Fredrickson, que fue el primero a trabajar sobre el racismo en la lunga duración, diciendo que comenzaba en la Edad Media, pero él decía que era más religioso y después fue más biológico. No hay nada de biológico en el racismo. Y los nazis que hicieron un esfuerzo enorme de probar la base orgánica, biológica del racismo, no encontraron nada. Y después, cuando definieron y implementaron la política de campos de concentración, los criterios fueron los mismos de la Inquisición: reputación y genealogía. No había nada más. Sí. Mi pregunta, bueno, primero un comentario respecto a lo que menciona del racismo como un tema, como una herramienta de monopolización de los recursos o evitar competencias. Esto obviamente lo tenemos todavía en Latinoamérica y evidentemente por eso las zonas más oprimidas o con menos acceso a estos recursos son justamente donde se practica el extractivismo, porque es beneficioso para las élites en ese entorno, porque necesitan extraer los recursos y obviamente necesitan despreciar a las zonas donde se encuentran esos recursos para que no haya resistencia. Entonces, en ese contexto entiendo de que el racismo está no justificado, entendido cómo es que se emplea como una herramienta. Pero mi pregunta es la meritocracia, la narrativa de meritocracia, un reemplazo para el mismo objetivo del racismo? Porque en un entorno donde no necesitas extraer recursos, pero necesitas extraer la fuerza de trabajo y evitar la competencia de una masa que cuestione tus privilegios, entonces ahí ya tienes herramientas como la máquina y la tecnología para extraer lo que necesitas, pero para controlar estas masas no sería la narrativa de meritocracia en sociedades más desarrolladas un reemplazo al racismo en las sociedades que todavía sufrimos las consecuencias de la colonización? Sí, el racismo está muy conectado con los problemas de extracción económica, estamos de acuerdo. Pero yo cuando comencé este trabajo estaba convencido que los problemas, por ejemplo, de América Latina
resultaban del pasado colonial. Y parcialmente sí, pero los estudios de William Jefferson y de hay un otro español que el nombre me viene, han demostrado que en el siglo XIX, con el desarrollo económico después de las independencias, la extracción económica fue más importante. Y esto es una regla importante, porque en el periodo colonial había un extractivismo interesante e importante, pero el nivel económico, de producción económica y de desarrollo no era muy grande. Y fue más importante después de la independencia. Y el extractivismo, Branko Milanovic tiene una teoría de extractivist rate, cuánto se puede extraer. Depende del nivel de desarrollo económico. Entonces, en América Latina había este pasado colonial, pero después el extractivismo se tornó aún más importante. Aquí. Yo quisiera añadir alguna cosa. Me preocupa la cuestión, volviendo al pasado colonial español directamente, ¿no? Lo que fue realmente una modificación fundamental fue la agricultura de plantación. Y el azúcar y la esclavitud. Y la esclavitud lleva evidentemente a un incremento muy activo del factor racial, porque evidentemente es la incorporación de africanos masiva. Eso no es un invento español, es un invento previo, pero en el caso, tiene usted razón, después de la independencia, Cuba fue la colonia más rica de los españoles de siempre, exceptuando el Cerro Rico de Charcas, de Potosí, en el Alto Perú. Y ahí le plantearía la cuestión. Racismo sin raza, porque los indios no fueron vistos nunca como una raza, que yo sepa. Y creo que el mismo libro de Guamán, Poma de Ayala, muestra muy bien las habilidades anteriores y posteriores a la conquista, y todos fueron sometidos. La clase dirigente indígena fue sometida y los indios que trabajaban en la mita fueron mucho más sometidos todavía, con distinciones entre ellos muy obvias, pero no hay un pensamiento racial en torno a eso, como sí se manifiesta muy rápidamente después cuando empieza el comercio de africanos. Yo no soy capaz de ver en los escritores, en las órdenes religiosas, una visión de los indios como una raza única. Y por lo tanto, la misma idea de raza que nosotros manejamos, pensando siempre que define a un grupo, yo no veo la forma de conducirla al Imperio Español en su conjunto, el antiguo, de los siglos XVI, XVII e incluso XVIII, porque no trabajan con este concepto. Lo que no quiere decir que no extraigan, sometan, usurpen, roben y obliguen a trabajar a indios 3 semanas enteras en las minas de plata en Nueva España o en el Alto Perú, sin poder salir de la mina. Es decir, una explotación brutal, equivalente a la de un esclavo africano en las plantaciones del Caribe. Pero la justificación última no es exactamente la misma. Me parece que ahí uno tiene que introducir alguna distinción, porque claro, trabajamos con situaciones históricas que van cambiando, diversas, pero lo que no cambia al mismo ritmo es la idea de cómo definir al grupo sometido. No sé si me explico. Muy bien, es una muy buena cuestión. Yo creo que hay diversos aspectos. Uno,
La plantación el sistema de plantaciones en las Américas es utilizado sobre todo con africanos y lo que transforma también el carácter de la esclavitud, que es una esclavitud mucho más intensa y de mortalidad mayor que lo que ocurría en África o en Asia. La visión de los nativos americanos es una visión que tiene un antecedente sobre de canibalismo. Ahí está. Tiene un antecedente de canibalismo. Esta imagen es muy importante. En el siglo XVI, cuando el libro de Vespucci fue traducido en Europa, sobre todo en Alemania, y él hablaba de canibalismo, son las primeras imágenes en Alemania, porque tenían una cultura visual mucho más fuerte, pero traducir inmediatamente en imágenes la cultura canibalista supuesta de los nativos americanos. Entonces, esta imagen de una población bárbara, salvaje, caníbal, que está también en los escritos de Colombo, se mantuvo por un tiempo. La otra cuestión es la sobreposición de la idea de negro y la transferencia de la idea del africano esclavo a otros continentes. Son los negros de la tierra. Los americanos, hay un libro de John Montero sobre eso. En Brasil, los portugueses llamaban, son los negros de la tierra, los amerindios. Y después esto fue transferido para la Asia. Los negros la idea de negros de la tierra fue transferida también y designaban los asiáticos. Y los ingleses, cuando se instalaron en Madrás, también nos tenemos documentos en que hablaban de los negros de la tierra. Entonces, esta idea de una que viene de la esclavitud africana y de las plantaciones fue utilizada para disminuir estas poblaciones nativas de las Américas y de la Asia. Pero la complejidad de Asia fue siempre solo después de la fin del siglo XVIII hubo una conquista seria de Asia, no antes. Entonces había una complejidad económica, política, militar que mantuvo la Europa en una diferente posición. Pero yo creo que es una buena cuestión la percepción de los indígenas americanos por los europeos, pero después hubo grandes conflictos porque los europeos rechazaban la ordenación de padres nativos americanos. Y esto en el Imperio Español fue un problema serio de discusión y de conflictos, porque las órdenes religiosas también se quedaron curiosas y entonces no se abrían a los nativos americanos. Y eso es, y se puede discutir eso en otras partes del mundo, porque la propaganda fide, hay un documento excepcional
de la propaganda FIDE, el primero secretario de la propaganda FIDE, hay un libro sobre eso. Él decía que los portugueses, los misionarios portugueses no querían ir a Madagascar porque no había comercio en Madagascar. La visión es una visión marxista. Francesco Vingoli, de la propaganda FIDE. Entonces era muy crítico del padroado real portugués en Asia, en África. Si hay alguna otra pregunta, será la última ya. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo, una pregunta breve, que es, entendí que el racismo al final le corresponde a factores políticos y económicos o de estructuras de poder. ¿Hay algún ejemplo en el que es la relación entre los opresores y oprimidos se haya invertido? No que se mitigara, sino que cambiaron estas estructuras de opresión racista. Bueno, el caso más interesante, gracias por la cuestión, como todas las otras cuestiones que han sido muy interesantes y que me hacen pensar mejor. El caso más gritante es el caso de la revolución de Haití. Ahí hubo una revolución, hubo una expropiación de propiedad, hubo un cambiamiento político, hubo una traslación de relaciones sociales, con todas las consecuencias, porque después Francia, Napoleón intentó recuperar la colonialidad y fue derrotado. Y después la Francia, para reconocer Haití, impuso una indemnización brutal. Y uno debe una indemnización brutal que solo fue pagada durante la Segunda Guerra Mundial, si no estoy engañado. Entonces fue una indemnización que ocupó 120 años y que tuvo un peso en el desarrollo económico de Haití increíble. Entonces hay casos de revuelta y de traslación, pero no muchos y con un precio elevado. Y es necesario de tener en cuenta que en la primera parte del siglo XIX toda la discusión era sobre la indemnización de los propietarios de esclavos, no de los esclavos. Y eso incluso en el Parlamento francés con Tocqueville estaba discutiendo este problema de cuánto pagar a los propietarios. Y después vino la revolución de 1848, que fue muy importante, y Schœlcher, como ministro, ha decidido la abolición de la esclavitud sin indemnización. Pero después hay compensaciones, después de 48. Esta será la última pregunta. Muy bien. Pues gracias, profesor. Si, como usted decía, el racismo es una forma ampliada de etnocentrismo con el objetivo de monopolizar recursos y eliminar la competencia, bueno, o sea, por factores básicamente económicos y políticos, ¿usted considera que la mejor manera de luchar contra el racismo no sería tanto trabajando en el plano simbólico o ideológico de las creencias, intentando combatir prejuicios y estereotipos, sino promoviendo un cambio en el sistema político y sobre todo económico que busque luchar contra las desigualdades sociales y económicas? Lo digo porque si el origen del racismo es en las condiciones materiales de desigualdad,
si para luchar contra el racismo se tiene que cambiar estas condiciones materiales y el sistema económico que lo sostiene, con un capitalismo, turbocapitalismo, postcapitalismo, tecnocapitalismo, llamémoslo como quiera, que nos está llevando a un aumento de las desigualdades sociales y a la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Entonces, ¿cómo se combate el racismo? Combatiendo el sistema económico, trabajando por una mayor igualdad social y económica. Esta es la pregunta. Gracias. Agradezco mucho la pregunta porque mi proyecto de lungo curso es sobre la desigualdad social. Pero el problema es de esperar por una revolución económica que... Entonces, estamos esperando. Para mí, el problema principal es de implementar los derechos humanos. No van a resolver los problemas sociales profundos, pero al menos los problemas de racismo pueden resolver, porque el racismo ahora es ilegal, pero las leyes no son suficientemente implementadas. Y eso es ya un cuadro jurídico que tenemos, que fue producto de todas las luchas y de los movimientos sociales, y que no podemos despreciar. Es que tenemos este utensilio que no usamos suficientemente. Y con ese utensilio, al menos el problema del racismo, de la dignidad humana, de la igualdad formal de las personas perante la ley, eso al menos podríamos implementar. Porque la ley está allí. Muy bien, muchas gracias. Esta es la última lección de este curso. Nos encontramos de nuevo en el próximo curso, en septiembre, octubre próximo. Muchas gracias. Gracias a todos.